Muy bien, pues pónganse cómodos y vamos a platicar de DNA. Probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan, otros no. Okay, DNA es nuestra herramienta de descubrimiento de secrets o de cuentas, ¿de acuerdo? La agenda que vamos a seguir, bueno, es muy sencilla. Vamos a ver qué es una explicación más detallada de qué es DNA, por qué ejecutar escaneos de red, qué vamos a encontrar en un escaneo, cómo funciona DNA más a detalle, qué información nos va a dar, cómo preparar un escaneo, cómo presentar resultados y empecemos por platicar un poco acerca de la superficie de ataque. Todos ustedes entienden que cada vez tenemos más infraestructura, es más heterogénea, hay más componentes que asegurar y en todos ellos tenemos cuentas privilegiadas, ¿ok? Que necesitan ser protegidas y sobre todo necesitamos gestionar. DNA es parte de una serie de herramientas, ¿ok?, que nos van a permitir obtener una foto, un reporte de exactamente cuáles son esas cuentas, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante que pensemos como un atacante. Esto es uno de los pilares en CyberArk, en la propuesta de aseguramiento que hacemos de infraestructura, y lo basamos en tres conceptos principales. Identificar controles de seguridad no implementados. ¿Okay? Esto es una postura, un planteamiento que debemos tener siempre que empecemos a trabajar o hacer revisiones de seguridad, más desde el punto de vista de gestión de privilegios. ¿Qué controles no tengo implementados en mi organización a la hora de gestionar cuentas privilegiadas? Por ejemplo, doble factor de autenticación o cualquier tipo de MFA, tokens, just in time, etc. Conozca la exposición ante ataques conocidos. Todos identificamos cuáles son los principales riesgos y vulnerabilidades en los sistemas de autenticación. ¿Okay? Hablamos de riesgos como Golden Ticket, Pass de Hash, Keyloggers. ¿Okay? ¿Cuál es mi exposición actual ante cualquiera de esos ataques que podemos experimentar en cualquier momento? ¿Okay? Debemos conocer qué tan expuestas están nuestras cuentas y nuestros sistemas de autenticación a esos riesgos. Y finalmente debemos siempre detectar los intentos de abuso en los accesos privilegiados. Esto es, debemos monitorizar y debemos controlar qué está ocurriendo en mi infraestructura. ¿Okay? ¿Cuál es mi nivel de exposición? Y además, qué está ocurriendo, cuáles son la actividad que se está presentando en esos sistemas de autenticación. ¿Okay? Debemos detectarlo en tiempo real para poder controlarlo. Muy bien. ¿Qué es DNA? DNA es una visión del estado de cuentas privilegiadas. ¿Okay? Esta es la primera frase, la primera descripción. Lo que vamos a tener es un punto de vista, un overview general de cómo está mi infraestructura, mis componentes, a nivel de cuentas privilegiadas. ¿Okay? Es una evidencia del riesgo en las cuentas privilegiadas. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a obtener información real. ¿Okay? En tiempo real, un reporte de exactamente cuáles son estas cuentas, qué nivel de exposición tienen, cuáles son sus privilegios. DNA es una herramienta para definir alcances y prioridades. ¿Okay? En CyberArk utilizamos DNA para no solo para obtener esta foto de riesgo, sino para priorizar, definir alcances ante un proyecto de protección de cuentas privilegiadas. ¿Okay? ¿Qué más? Es una herramienta para enrolar cuentas privilegiadas. ¿Okay? Con DNA podemos proteger las cuentas que encontramos. ¿Okay? Lo veremos un poquito más adelante. Pero si estamos utilizando CyberArk, la suite core de CyberArk, esta herramienta nos va a permitir proteger las cuentas en tiempo real. Y DNA es una herramienta gratuita. ¿Okay? Esto es muy importante para todos los que están en la sesión, que lo tengan en cuenta. Ustedes pueden utilizar DNA. ¿Okay? Se pueden beneficiar de poder ejecutar esta herramienta en su infraestructura
¿ok? A través de un canal de CyberArk, a través de un partner. Si ustedes son clientes, pueden utilizarla cuando quieran. Si no son clientes, pueden practicar, pueden buscarnos a nosotros, buscar algún partner de CyberArk para poder ejecutar un escaneo de DNA completo. Muy bien, vamos a platicar de qué está ocurriendo típicamente cuando hacemos un descubrimiento manual. ¿Ok? Pongamos, por ejemplo, un proceso de auditoría. Nos está solicitando que le entreguemos un listado completo de cuentas privilegiadas de nuestras SQL Server y infraestructura Winter, ¿ok? De nuestro entorno productivo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Suele ser un proceso ineficiente, ¿ok? Porque intentamos ejecutar manualmente los escaneos, ¿ok? Y bueno, pues no podemos capturar todo. Típicamente este es el primer issue que encontramos. Es inseguro también porque los procesos que utilizamos requieren acceso a cuentas privilegiadas. ¿Okay? Por lo tanto, hacerlo de forma manual es ineficiente, es inseguro, es lento. ¿Okay? Buscamos en todos los activos que creemos tener. Típicamente no es lo mismo lo que dice la una CMDB o nuestro Excel que lo que realmente tenemos en la infraestructura. No es actualizable, nos encontramos con que el proceso no es repetible de la misma manera. ¿Okay? Si nos piden el mismo listado dentro de 7 meses, aunque la infraestructura no haya cambiado, es muy probable que no obtengamos lo mismo. Es impreciso, incompleto, por lo mismo que platicábamos, y además siempre estamos vulnerando o poniendo en riesgo esa información que extraemos. ¿Okay? Bueno, pues porque lo estamos haciendo manualmente y es susceptible a errores humanos, ¿okay? Todo este tipo de escaneo manual. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con DNA? ¿Okay? Cuando ejecutamos DNA, recordemos, es un escaneo que vamos a ejecutar en nuestra infraestructura para buscar privilegios. ¿Qué tipos de cuentas privilegiadas? ¿Qué tipo de privilegios? Bueno, vamos a encontrar, por supuesto, cuentas Windows, ¿ok? Tanto locales como de dominio, lógicamente. Cuentas Unix, cuentas de MacOS también, cuentas de SQL Server, cuentas de accesos remotos a escritorios y servidores, cuentas Windows embebidas en cuentas de servicio. Esto es muy importante, ¿ok? Tanto servicios, tareas programadas, pools de information server, directorios virtuales, etcétera, van a ser descubiertos por un escaneo DNA. También las credenciales de WebSphere, WebLogic e Information Server a nivel de aplicación. Estas cuentas típicamente son cuentas privilegiadas, son las cuentas con las que estos servidores de aplicaciones acceden a los backends. También las vamos a poder listar con DNA. Playbooks de Ansible. Estas cuentas son críticas. Ansible, si recuerdan, se utiliza para ejecutar procesos de despliegue, procesos batch en infraestructura, gestión de infraestructura típicamente, y utiliza casi siempre cuentas privilegiadas para hacerlo. ¿Okay? Entonces vamos a encontrar credenciales en todos estos playbooks. Por supuesto vamos a encontrar y analizar las llaves SSH en la infraestructura Unix Linux. Esto es crítico, las llaves SSH es algo que muchos clientes, muchas organizaciones nos comentan que ellos no utilizan, ¿okay? Pero después de un escaneo de DNA se dan cuenta de que es masivo el despliegue de llaves que hay y el riesgo implícito de tenerlas así. ¿Okay? Ahorita lo veremos en algún ejemplo. Finalmente, activos cloud. Vamos a poder escanear infraestructura AWS en busca de llaves de acceso, instancias y pares, ¿okay? Pares de llaves de servicio. Y esto aquí ponemos AWS, pero realmente lo podemos hacer también en Azure de forma completa, ¿ok? En las nuevas versiones. Bueno, todo esto, en general, es el tipo de cuentas que vamos a poder escanear y poder encontrar con DNA. ¿Okay? Vamos a platicar un poquito del proceso, de lo que nosotros proponemos que sea un planteamiento para ejecutar un escaneo. Preparar el escaneo. ¿Okay? Esto para nosotros es lo principal. Tener muy claro, ¿ok? Los pasos y probar un primer escaneo en la infraestructura del cliente. Primero, ¿dónde vamos a obtener DNA? Bueno, si ustedes son clientes ya de CyberArk, van a poder descargar este software desde su bóveda de cliente, ¿ok? Y aquí comentar que existen dos sabores en la distribución de DNA. El primero utiliza detección de credenciales, ¿ok? En memoria. Y
Aquí un comentario, no sé si conocen ustedes una aplicación que se llama Mimicat, o sus distintos sabores, ¿ok? CyberArk utiliza un componente similar para hacer un dump, para hacer un volcado de credenciales en memoria, ¿ok? Este sabor de DNA es, vamos a decirlo así, un poco más intrusivo, o es el único intrusivo de hecho, ¿ok? Pero vamos a obtener credenciales que de otra forma no podríamos estar escaneando, ¿ok? Si no queremos ser intrusivos, si no queremos ejecutar ningún proceso finalmente en los servidores del cliente, vamos a utilizar la distribución sin detección de credenciales en memoria, ¿ok? Tenemos estas dos opciones. ¿Qué incluimos con DNA? DNA básicamente es un pack, no tenemos ni un instalador, ni ocupa 20 gigas, ¿vale? Ocupa 30 megas aproximadamente y contiene todo, los binarios y las DLLs necesarias para que se ejecute, una herramienta para ofuscar los resultados, por supuesto la documentación, guía de usuario y un documento de preguntas, ¿ok? En esos 30 megas tenemos todo lo necesario para ejecutar un escaneo. No hay que instalar absolutamente nada, se puede descomprimir en una carpeta y empezar a trabajar. Muy bien, haremos de licenciamiento. Recuerda que les platicaba que era una herramienta gratuita, ¿ok? Aún así es una, es una herramienta que requiere una licencia, ¿ok? No se paga por el uso, pero tiene que estar licenciado. DNA utiliza una licencia que proporciona CyberArk, lógicamente, a sus clientes o a los partners, ¿ok? Así que ustedes como clientes no tienen que preocuparse de esto. Cuando se vaya a ejecutar un escaneo, ya la licencia estará lista. No tiene costo y limitamos nada más el número de máquinas que permitimos escanear. La validez máxima es de 6 meses, ¿ok? Ustedes pueden ejecutar escaneos durante 6 meses o el tiempo que se haya definido en su infraestructura para ver la evolución. Y finalmente, bueno, como les platicaba, la obtención de DNA va a depender del escaneo que hagan, van a platicar con nosotros o con nuestros partners y todo esto se va a gestionar. Probando DNA. Esta es la recomendación inicial. Es una herramienta muy sencilla, ¿vale? Se ejecuta en un entorno, no importa que sea un servidor, puede ser un laptop con Windows 10 sin ningún problema. Sugerimos que se ejecute siempre en un entorno de prueba inicialmente, ¿ok? Hay una serie de requerimientos, pero es muy interesante y muy importante poder ejecutar una primera prueba para verificar que pues, tengamos estos requerimientos en nuestra red, que entendemos cómo se va a ejecutar, lo que vamos a obtener, etc. ¿Ok? Debemos revisar el informe, revisar los registros, el archivo de configuración, cuestione tanto si ustedes son partners a los clientes como ustedes, clientes a los partners, acerca de qué estamos haciendo, qué vamos a obtener, ¿ok? Para finalmente estar preparado para hacer un escaneo en una red productiva. ¿Ok? Antes de ejecutar el escaneo, revisar varios detalles. Esto es un poquito más técnico, las versiones de .NET. Hay que hacer un primer análisis o un primer escaneo controlado de un cierto número de servidores, ¿de acuerdo? Planificar un escaneo, lógicamente, más grande en fases, si es necesario, separarlo por componentes de red, por unidades organizacionales, de dominio, etcétera. Y finalmente hay que implicar a varios equipos, ¿ok? Van a tener que conocer de ese escaneo el área de seguridad, lógicamente, probablemente el área de infraestructura, ¿ok? Y bueno, pues a gente que se dedique al monitoreo de seguridad. Igual, más detalles antes de ejecutar un escaneo. Hay que tener abiertos puertos específicos. ¿Okay? Es muy sencillo, los requerimientos realmente están documentados y no son complejos, pero bueno, hay que validarles. Podemos hacer escaneo con confirmación de ping o no. Esto también es importante. Podemos basarlo en Active Directory, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Y finalmente, bueno, pues hay que también establecer expectativas, ¿no? Ustedes como clientes o partners deben entender qué buscamos, qué vamos a obtener, ¿ok? Para tener claro que vamos a estar manejando en el reporte. Bueno. Siguiente paso, cómo ejecutar un escaneo. Ahora sí vamos a platicar de cómo funciona la herramienta, un poquito más a detalle. La herramienta tiene un interfaz gráfico, es como el que ven aquí, ¿ok?
Es muy sencillo, desde este mismo interfaz vamos a configurar nuestro escaneo de red en las tres modalidades que platicábamos. Podemos hacer un escaneo en base a Active Directory, sería el primero, en base a AWS, o si es para Unix Linux, utilizando un rango de direcciones IP. ¿Ok? Estas son las tres opciones. Finalmente, en la primera, cuando elegimos hacer un escaneo de infraestructura Windows, vamos a tener que completar unas pocas opciones. ¿Ok? Nos va a pedir primeramente un usuario y password que tenga privilegios locales, ¿ok? Privilegios para consultar las llaves a nivel local, ¿ok? Es una cuenta que vamos a utilizar para hacer específicamente este escaneo en la infraestructura Windows. Nos va a pedir qué OUs escanear, ¿ok? Aquí ven, en esta primera sección pondremos la cuenta que vamos a utilizar para el escaneo. Vamos a poner cuáles son las OUs que vamos a escanear. Perdón. Y finalmente vamos a obtener el listado de equipos para escanear. Marcaremos si queremos escanear nada más estaciones de trabajo, nada más servidores o ambos. ¿Okay? Es todo. Estas son las únicas opciones que vamos a requerir cuando escaneemos infraestructura Winter, ¿okay? En el entorno de Active Directory. El resto de parámetros que ven aquí básicamente son los requerimientos que tenemos a nivel de comunicaciones, la compatibilidad desde Windows 2000 o Windows XP. Y un punto importante, nosotros no escaneamos domain controllers, ¿ok? Son por dos detalles puntuales. Los domain controllers, primero, no tienen cuentas locales, ¿ok? Esto es importante que ustedes lo sepan. Un dominio de Windows, un controlador de dominio, no tiene cuentas locales, tiene cuentas de dominio, ¿sí? No vamos a conectarnos al domain controller para escanear cuentas de dominio, ¿sí? Porque lo vamos a hacer a través de los servidores. Esas cuentas tienen riesgo en tanto existan o se hayan utilizado en los servidores de infraestructura. ¿Okay? Entonces no necesitamos escanear un domain controller, no vamos a impactar la producción y finalmente solo vamos a conectar a servidores. ¿Okay? Aquí un comentario rápido para los que estén pensando qué impacto tiene a nivel de red, a nivel de CPU. Realmente es una herramienta que no impacta a nivel de comunicaciones, ¿ok? No hacemos grandes transferencias de datos, no traemos más que pequeños fragmentos de información, ¿ok? Y no tiene casi impacto a nivel de CPU. Cuando escaneamos un servidor, prácticamente no llegamos ni al 1 o 2% de consumo de CPU en el proceso y tardamos menos de un minuto. ¿Okay? En escaneos Unix Linux, ¿qué vamos a requerir? Bueno, al igual que veíamos antes en la sección de Windows, aquí vemos los parámetros que nos va a pedir cuando escaneamos un entorno de máquinas Unix. Bueno, todos estos componentes que ven a la izquierda es lo que estamos soportando. ¿Okay? Podríamos hacer un escaneo a través de cuentas AdBridge, si tienen configuración en su entorno Unix. Vamos a utilizar sudoers, ¿vale? La cuenta que vamos a utilizar para escaneo no requiere ser una cuenta con altos privilegios. El escaneo se hace vía SSH, ¿okay? Y es compatible con la mayoría de sabores de Unix Linux sin ningún problema. Estos son los parámetros que vamos a configurar aquí en esta pantallita de abajo. Básicamente podemos importar una lista de servidores, ¿ok? Con un formato específico donde vamos a tener la dirección IP, la cuenta que vamos a utilizar, puertos, si fuera distinto, etcétera, ¿ok? Podemos pasar un listado a la herramienta de infraestructura. O podemos hacer un escaneo a través de un rango específico de direcciones IPs, ¿ok? Entonces, DNA se conecta a ese rango de IPs, uno por uno, utilizando una cuenta común, un usuario y contraseña que le vamos a poner a la herramienta. ¿Okay? Esta es la configuración básica, o bien importando un archivo, o bien especificando un rango de direcciones IPs. A partir de aquí, igual que en Windows, le damos a escanear y no hay nada más que tocar. ¿Okay? Y por último, AWS. Esta es la configuración para hacer escaneos de secrets o de instancias de gestión de identidades o EC2. ¿Okay?
Igual vamos a poner nuestro secret, en este caso en AWS, nos va a pedir el Access ID y el secret, ¿ok? Y le vamos a especificar qué escanear en nuestro entorno. Vamos a poder escanear las instancias de IAM y estas instancias S2, ¿ok? Igual seleccionaremos la región donde está nuestro entorno AWS y lanzaremos el escaneo. Muy bien, esto es el resumen de cómo escaneamos desde archivo, lo que platicábamos antes cuando hacemos un escaneo de Unix. ¿Ok? Es un formato CSV donde vamos a pasar el listado de máquinas que queremos escanear. ¿Ok? Y aquí podemos ser un poquito más granulares que si lo hiciéramos escaneando un rango completo de IPs. ¿Ok? Muy bien, me gustaría enseñarles ahora, mostrarles cómo es ahora sí DNA. Permítanme compartir ahora mi entorno. Denme un segundito. Muy bien. Muy bien, creo que ven mi pantalla. Si hay algún problema me comentan, por favor. Bueno, yo tengo No, aquí no un se ve la entorno. pantalla, Sergio. Ok, Estás compartiendo solamente gracias. un... Ahora sí. Gracias. Ya se ve, gracias, perfecto, gracias, Juan. Muy bien, tengo un entorno de prueba, ¿vale? Donde vemos que hay, bueno, una máquina cliente, tengo 3 servidores adicionales Windows levantados y aquí tengo mi herramienta DNA, ¿ok? La ejecución, doble clic y vamos a ver el cliente de DNA, ¿ok? Igual que veían las capturas, que tenemos escaneo Windows, escaneo Cloud, escaneo por IP para máquinas Unix Linux, ¿ok? Vamos a ver cómo funcionaría un escaneo de Active Directory o de una red Windows. Le damos siguiente. Vamos a poner nuestro usuario, contraseña y dominio, ¿ok? Vamos a utilizar en este caso una cuenta de dominio con privilegios en, bueno, pues de administración local y le vamos a especificar el dominio que queremos escanear, ¿ok? Si todo va bien, nos vamos a conectar, DNA se va a conectar con el Domain Controller, ¿vale? Para mostrarnos las ramas de OUs que tenemos. Podemos seleccionar ramas concretas, ¿vale? Si tuviéramos, bueno, pues distintos controladores, perdón, distintas zonas o distintos servidores repartidos en ramas para escanear específicamente esos equipos, o podemos seleccionar la raíz para que DNA busque todos los equipos que tenemos por debajo. ¿Ok? En este caso ha encontrado 3 estaciones de trabajo y 4 servidores. ¿Ok? Le vamos a marcar, le vamos a especificar que escanee servidores, nada más, y pulsaremos en Start Scan. A partir de aquí no hay más que hacer. ¿Ok? DNA va a conectar servidor por servidor en esas máquinas que se han identificado en Active Directory y va a traerse los listados de usuarios, va a buscar estos archivos de configuración, de credenciales, etcétera, para completar el reporte. De media aproximadamente, para comentarles, estamos escaneando unos 100 servidores por hora, ¿ok? De media, nosotros los productivos que estamos viendo. Y lo que les comentaba, no es intrusivo realmente. Si no utilizamos la versión con escaneo de credenciales en memoria, no va a haber ningún problema a nivel de antivirus, anti-spam, anti-malware, etcétera. No van a quejarse. Estamos utilizando una conexión con una credencial válida y haciendo una petición WMI. ¿Ok? Entonces, tenemos muchos clientes que están utilizando DNA de forma sostenida, periódica. Semanalmente se hace un escaneo de toda la red productiva, ¿ok? Y bueno, pues no tiene ningún impacto, se hace en horario productivo también, así que no nos hemos encontrado con ningún problema a nivel de infraestructura, ¿ok? Ni de impacto. Bueno, como ven, una vez que el escaneo termina, se conecta a cada uno de los servidores, nos va a generar un reporte. ¿Ok? Le vamos a dar aquí, abrir reporte, y este es el resultado, ¿ok? Principal en cada escaneo
DNA. Es un Excel donde vamos a tener, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero bueno, básicamente vamos a tener un resumen ejecutivo con, bueno, pues cuántas máquinas se han escaneado, qué tipos de credenciales, cuál es el riesgo, ¿ok? Y vamos a tener, lógicamente, un detalle, una pestaña con el detalle de cada una de las cuentas encontradas en toda la infraestructura. Ahora sí, con un montón de información para cada una de ellas, nos va a permitir identificar el riesgo más a detalle, ¿ok? Este es el proceso de ejecución, así funciona la herramienta, como ven, súper sencillo, no hace falta instalar absolutamente nada, lo podemos ejecutar desde un laptop, ¿ok? Y bueno, pues ella se va a encargar de mostrarnos, de ejecutar el escaneo y sacar ese reporte de forma súper sencilla, ¿ok? Hay otro ejemplo, otra parte de DNA que quiero mostrarles. Primero voy a regresar a la presentación y seguimos platicando de esto. Muy bien. Vamos a hablar de los resultados. ¿Ok? Primero, utilice los resultados de forma responsable. Esto es importante y esto es importante también para los partners o terceros que ejecuten escaneos en redes de cliente. ¿Ok? No vamos a revelar passwords. Nuestros reportes, el resultado que ven después de un escaneo no contiene las contraseñas, pero contiene información confidencial. ¿Ok? No tenemos las contraseñas, pero tenemos nombres de cuentas, nombres de máquinas, descripciones de servicio en algunos casos, etcétera. ¿Ok? Esta información es confidencial, hay que ser responsable, hay que tener cuidado con su manejo. No podemos usar un correo electrónico estándar para enviar resultados, no debemos guardar los resultados sin cifrar, ¿ok? O ofuscar. Finalmente, ¿qué debemos hacer? Perdón. Debemos, lógicamente, utilizar el correo cifrado. Permítanme regresar a mi slide. Aquí. Utilizar un correo cifrado o correo seguro, ¿ok? O transferir estos reportes a través de las bóvedas de soporte de CyberArk, esto ya lo conocen los clientes, los que son clientes de CyberArk y nuestros partners, y lógicamente siempre consultar al dueño de esa información antes de compartirla, ¿ok? CyberArk ayuda en todos estos casos a hacer un análisis, ¿ok? Ahora lo veremos, de estos reportes, ¿ok? No es solo bueno, obtener el reporte, ver qué pone en cada sección y decir, bueno, pues ya lo tenemos. CyberArk siempre va a estar detrás, acompañándoles a ustedes y a los partners para analizar el riesgo y entregar una información más ejecutiva, una información que nos permita identificar los mayores riesgos, ¿ok? Y ponerlos en el contexto adecuado. Hablando del resumen ejecutivo que veíamos en el Excel, ¿ok? Esto nos va a permitir tener un primer approach de cuál es el resultado de todo el escaneo. ¿Ok? Vamos a ver número de máquinas, número de cuentas, tipo de compliance, ¿vale? Que hablamos, nosotros le llamamos a una cuenta compliance cuando cumple una serie de patrones de riesgo. ¿Ok? Aquí en cada sección vamos a identificar las vulnerabilidades en general de las cuentas. ¿Ok? Si tenemos riesgos de pass de hash, tanto activos como inactivos, porque tenemos credenciales en hashes, digamos disponibles en la infraestructura, o riesgos más altos, como podría ser Golden Ticket, lo vamos a ver todo en una sección que se llama robo de credenciales, vulnerabilidad a robo de credenciales. También el resumen ejecutivo nos va a dar un resumen pues de la fecha, de cuándo se ejecutó, con qué licencia, etcétera. El tanto por ciento y el número de cuentas en compliance, ¿okay? Tanto para Unix como para Windows. Este escaneo va a tener el resultado del escaneo global. Si escaneamos tanto infraestructura Windows como Unix, va a aparecer en el mismo reporte. ¿Okay? Vamos a tener el tipo de cuentas escaneadas y el número de cuentas encontradas. ¿Okay? Perdón, el número de servidores y el número de cuentas. Tenemos una herramienta adicional como resultado de este escaneo, ¿okay? Vamos a mostrar un mapa de riesgo y esto sí me gustaría mostrárselo como tal en la herramienta. ¿Okay? Aquí ven DNA Map. ¿Okay? Vamos a abrir otro cliente, otro interfaz gráfico, ¿okay? Que nos va a permitir, ahora sí, mostrar
esta información, pero de forma gráfica. Y aquí denme un segundito. Vamos a ver. Bueno, no tengo en este reporte mucha información, ¿ok? Como ven. Nada más estamos escaneando un domain controller y un servidor, pero lo que me gustaría es que entendiéramos para qué tenemos esta herramienta, qué nos va a ayudar. Es una herramienta gráfica que nos va a mostrar cuál es el nivel de riesgo en la relación entre cada uno de estos servidores. ¿Ok? Si yo tuviera un escaneo más grande, yo tendría aquí, bueno, pues todo el entorno de servidores. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver estas relaciones de riesgo indicando si causa vulnerabilidad, si es vulnerable un servidor o ambas. ¿Ok? Si tenemos una vulnerabilidad o es vulnerable ante cualquier ataque o cualquier riesgo para personas del ticket en nuestra infraestructura Windows. ¿Okay? Aquí ven una captura de cómo lo estaríamos mostrando en un entorno más grande. ¿Okay? Todo esto va a estar en el reporte, pero gráficamente nos va a permitir tener de un vistazo cuáles son estos riesgos entre cada uno de los componentes de infraestructura. ¿Okay? Finalmente, permitiría a un atacante hacer movimiento lateral entre todos estos servidores hasta llegar a una máquina con credenciales elevadas que pusieran en riesgo, por ejemplo, el domain controller. ¿Okay? Esto, como ven, este primer dashboard nos muestra el riesgo para pass de hash. ¿Okay? El segundo nos va a mostrar pass de hash, indicando cuáles son los riesgos elevados también para ataques de Golden Ticket. ¿Okay? Un ataque de Golden Ticket, si no lo conocen, es un ataque donde estamos exponiendo un hash, una credencial que tiene privilegios domain admin y finalmente va a poder ser utilizada para tomar control de nuestros domain controllers. ¿Okay? Lo mismo para Unix Linux. ¿Okay? Podríamos ver la relación de riesgo entre llaves SSH entre los servidores de infraestructura Unix. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a entrar un poquito en detalle en los resultados. Como recuerdan, la pestañita detalles, después de un escaneo, nos va a mostrar bueno, pues un listado completo de las cuentas de infraestructura que se han escaneado. ¿Ok? En todas ellas vamos a tener indicadores de riesgo. Las distintas columnas nos van a indicar qué tan vulnerable es esa cuenta, ¿ok? Bien sea porque hace mucho tiempo que nos ha rotado el password, porque hemos encontrado ese hash en distintos servidores de infraestructura, porque utiliza un cifrado eh, de riesgo ya, etcétera. ¿Okay? Aquí ven, por ejemplo, estamos mostrando cuál es la edad de la contraseña de todas estas cuentas. Son cuentas de dominio, ¿okay? Estas cuentas administrativas, cuentas de servicio. Finalmente, para nosotros es un riesgo alto el que la cuenta no se haya rotado en más de 90 días. Esa es nuestra base. ¿Okay? Y la idea es poder combinar todos estos identificadores, ¿okay? Para finalmente obtener un listado de cuáles son las cuentas de más alto riesgo, las que deberíamos tener focalizadas para proteger. ¿No? ¿Qué tan vulnerable al robo de credenciales soy? Bueno, pues esto lo veíamos en el primer indicador, en el reporte ejecutivo, vamos a decirlo así, ¿okay? Y nos va a permitir abrir el mapa desde la herramienta directamente. ¿Okay? Y aquí vamos a poder comprobar que estas máquinas, que son las que están poniendo en riesgo la infraestructura, ¿okay? Nos van a venir relacionadas con las cuentas que están, digamos que son los objetos de ese riesgo que generarían ese ataque. ¿Okay? Debemos combinar esos reportes, bueno, pues para finalmente identificar cuáles son las cuentas de mayor riesgo. ¿Okay? Aquí lo ven, hay una columna que nos dice en qué número de máquinas está causando vulnerabilidad esa cuenta. ¿Okay? Además de que sea una cuenta que no se rota el password hace tiempo, que sea una cuenta privilegiada, etc. ¿Okay? Digamos que la combinación de riesgos o vulnerabilidades pass de hash con la edad de contraseña es un indicador claro del nivel de riesgo. ¿Okay? Este tipo de análisis es el que CyberArk estaría ayudando a identificar. ¿Okay? Ustedes pueden revisar el resultado, lo pueden utilizar para hacer
su auditoría, para hacer su compliance, etcétera, pero nosotros como CyberArk les estaríamos apoyando en hacer un análisis un poquito más detallado, un reporte ejecutivo, ¿ok?, sobre los riesgos encontrados principales. ¿Qué tenemos en Unix Linux? Ya hemos visto los detalles un poquito en cuentas Windows. En Unix nos basamos básicamente en la pertenencia a grupos, ¿ok?, a grupos de sudo o a grupos que tengan comandos privilegiados relacionados y los identificadores de cuenta, ¿ok? Aquellas cuentas que son UID 0 son cuentas de alto riesgo, ¿ok? Analizamos toda esta información, la reportamos también en nuestro Excel para ayudarnos a identificar, además de qué cuentas hace más tiempo que no se rotan, cuáles tienen un mayor riesgo implícito, ¿de acuerdo? Edad de contraseña, privilegios excesivos en sudoers y en las llaves SSH, aquí ven que vamos a tener siempre información de máquina de origen, máquina de destino, la cuenta relacionada a esa llave, ¿ok? Y finalmente vamos a identificar si son llaves huérfanas, porque no tenemos la parte privada, ¿ok? La edad de la cuenta, ¿ok?, hace cuánto no se rota esa llave, y la longitud de llave utilizada para el cifrado, que típicamente una llave de 1024 bits ya es insegura, ¿ok? Esos serían los identificadores de riesgo principales después del escaneo SSH, ¿ok? La llave, la seguridad de la llave, la edad, el algoritmo utilizado y si son llaves huérfanas. Aquí un detalle, ¿por qué identificamos como de riesgo las llaves huérfanas? Si nosotros identificamos en la infraestructura que existen llaves SSH privilegiadas, ¿ok?, finalmente que dan acceso a una cuenta con altos privilegios, pero no encontramos en la infraestructura la llave privada, ¿ok?, deducimos que alguien generó ese par de llaves, pero no dejó en la infraestructura, digamos, la puerta de acceso. Entonces esto para nosotros es un riesgo latente. Puede significar que tengamos un atacante, ¿sí?, que está utilizando un acceso SSH desde fuera a petición, cuando él quiera acceder. Y nosotros no podemos identificar la parte privada, ¿ok? Igual tenemos una sección en el resumen ejecutivo de llaves SSH, específico para llaves, ¿ok?, donde nos va a decir, pues igual, el número de máquinas que se han escaneado, cuántas llaves, cómo están repartidas, un identificador de cumplimiento general de esas llaves y, de igual manera, un mapa, ¿ok?, el mapa que les comentaba de relaciones de confianza entre cada uno de los servidores de infraestructura escaneados en relación a esas llaves SSH, ¿ok? Si se encontró una llave SSH, por ejemplo, que permite acceso a 10 cuentas, ¿ok? Este es un riesgo alto y finalmente tenemos, por ejemplo, aquí, se permite el acceso a 90 cuentas en 90 servidores con esa llave pública, ¿ok? Una llave privada, 9 llaves públicas. Esto nos permite ver de forma rápida cuál es el nivel de riesgo en movimiento lateral ante cualquier ataque utilizando llaves SSH. Hablando de credenciales en aplicaciones, recordaba que identificamos credenciales en WebSphere, WebLogic, Information Server, Ansible, etcétera, ¿ok? Vamos a tener una sección específica también para este tipo de cuentas. Y aquí sí comentar que son críticas. Son cuentas finalmente que están dando acceso a estas aplicaciones, ¿ok?, a nuestros frontends, típicamente, a backends, generalmente a cuentas de bases de datos, ¿ok? Son cuentas de alto riesgo. Si nuestros frontends se ven comprometidos, que suelen ser pues los vectores de riesgo principales, los endpoints y los aplicativos web, ¿ok?, vamos a decir, estas cuentas se ven expuestas, ¿ok?, y van a dar acceso al atacante a nuestros backends. Por lo tanto, son cuentas que debemos tener muy, muy focalizadas, revisar a detalle, revisar qué riesgos implícitos tienen, cómo las estamos protegiendo, a qué dan acceso, etcétera. ¿Okay? Resultados de infraestructura AWS, en este caso, igual vamos a identificar las llaves de IAM, de Servicios Identity Access Management, y las cuentas en infraestructura Elastic, S2, ¿ok?, de la misma forma que lo hacíamos con Windows y Linux. ¿Okay? Aquí vamos a tener las instancias Windows, las instancias Unix, las cuentas, y tendremos una sección de detalle en el reporte. ¿Okay? Toda esta información
la información que obtenemos en el escaneo DNA, el nivel de detalle que vamos a obtener, y ahora vamos a platicar un poco de cómo presentar estos resultados, cómo poner en valor toda esa información que tenemos en bruto después de un escaneo. Y aquí es donde yo les platicaba que tanto CyberArk como los partners vamos a estar apoyando a que ustedes como clientes tengan un análisis de riesgo posterior, tengan esta información puesta en valor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pues vamos a apoyarles a generar un reporte ejecutivo, unos dashboards, unos indicadores de riesgo, podemos ayudar a generar, y finalmente vamos a ayudarles a identificar escenarios de ataque. Basado en el riesgo en el que están esas cuentas o la infraestructura, les vamos a platicar acerca de lo fácil o difícil que sería para un intruso hacer movimiento lateral, escalación de privilegios o robo de credenciales hasta pues tomar control de su infraestructura. Finalmente vamos a platicarles acerca de cómo CyberArk encaja en un flujo de protección de credenciales, ese es el objetivo principal, proteger el riesgo actual. Y para todo esto pues utilizamos Blueprint. Si ustedes no lo conocen, creo que vamos a tener un seminario específico acerca de Blueprint, no sé si esta semana que viene, en el que identificamos, según la hoja de ruta propuesta para gestionar un programa de cuentas privilegiadas, cuáles son los pasos y cuáles son los activos principales a proteger de forma priorizada. Como les platicaba al principio, DNA nos vale también para priorizar acciones en la evolución de nuestro programa de gestión de cuentas privilegiadas. Aquí les vamos a apoyar con matrices de riesgo principalmente y con cómo empatar su roadmap, su blueprint del programa de gestión de cuentas privilegiadas con las acciones de protección de cuentas específicas. Este slide, rápido, esto ya es el detalle del blueprint como tal. Muy bien. Se lo quería mostrar para platicarles de cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra recomendación. Para cada una de estas fases que nosotros proponemos como parte de un plan de gestión de cuentas privilegiadas, tenemos 3 verticales de riesgo en las que estamos trabajando. Aquí las ven. La primera es el robo de credenciales, movimiento lateral y escalación y abuso de privilegios. Por lo tanto, en cada una de estas fases nos centramos en proteger principalmente uno de estos riesgos. ¿Y cuál es el driver? Proteger el mayor riesgo con el menor esfuerzo. Por lo tanto, en la medida en que avanzamos en estas fases en nuestro programa, estamos protegiendo activos de mayor riesgo hacia activos de menor riesgo. Este es nuestro planteamiento, no es la Biblia, pero ¿por qué quería mostrárselo? Porque DNA nos ayuda a identificar qué activos tenemos en nuestra organización que son susceptibles de ser priorizados o no. Igual en la fase 1 debemos incluir las cuentas root de Unix, porque para nuestra infraestructura es más crítico esos servicios y finalmente debemos mover las cuentas Windows local a una fase 2. Nos va a ayudar a definir en base a esta guía, a Blueprint, un roadmap específico para nosotros. En resumen, aquí les voy a dejar tarea para llevar. DNA es la mejor herramienta que van a encontrar para escanear y encontrar credenciales privilegiadas en infraestructura. Hay muchas herramientas open source, muchas herramientas gratuitas. DNA lo llevamos desarrollando muchos años específicamente para trabajar con cuentas privilegiadas y les aseguro que es la puerta de acceso para que ustedes identifiquen esas cuentas y los riesgos asociados. Preparen el escaneo, hagan una primera fase de prueba, verifiquen los requerimientos, verifiquen qué van a escanear, qué activos, el alcance, en qué tiempos, ventanas, etcétera, antes de pasar a producción. Les va a permitir tener una muy buena base y evitar cualquier posible problema a la hora de lanzar su escaneo final. Entiendan cómo ejecutar el escaneo, es parte de lo mismo. Lean la documentación, platiquen con nosotros, con sus partners, para entender qué pasos va a haber que dar.
Revisen los resultados. En todos los entregables de DNA tenemos un reporte de ejemplo. Esta presentación la pueden revisar, como les comentábamos, se está grabando, para entender cuáles son, qué información van a obtener. Manejan la información de forma responsable, muy importante, hay información confidencial. ¿Okay? Utilicen los resultados para enfocar un proyecto PAM. Finalmente esto es una fase crítica en algo más grande. DNA no debe ser nada más una herramienta para sacar un listado y entregárselo al auditor, ¿no? O poner un numerito. No. Esto debe ser para proteger nuestra infraestructura. Ese es el objetivo. Repitan los escaneos de forma recurrente. Como les decía, en la mayoría de clientes utilizamos DNA de forma recurrente para identificar cuál es la evolución en el riesgo. ¿Okay? Si la semana 0 yo tenía 50 cuentas de riesgo en alto riesgo, debo tener menos en la siguiente semana y menos en la siguiente. DNA nos ayuda a nos ayuda a dar este seguimiento. ¿Okay? Consulte con nosotros, vamos a dejarles nuestros correos, búsquennos, ¿ok? Tanto nosotros como a nuestros partners, para empezar a ejecutar estos escaneos con DNA. Realmente le van a ver el valor y van a poder empezar a reducir el riesgo en la gestión de cuentas privilegiadas. ¿Okay? Partners, hablen con sus clientes, propónganles estos escaneos, ¿ok? Y me gustaría platicarles de un par de detalles adicionales antes de pasar a las preguntas, que entiendo que habrá algunas por ahí. Hay varias herramientas adicionales, ¿ok? Y estas sí las pueden empezar a utilizar y a jugar con ellas desde ya. Están disponibles en GitHub la mayoría. La primera de ellas se llama Cbang. Esta herramienta nos va a ayudar a identificar shadow admins, seeds secundarios, delegaciones de Kerberos. Aquí estamos hablando de riesgos, ¿ok? Un poquito más avanzados, ¿ok? Riesgos derivados de la pertenencia a grupos o ACLs en la gestión de cuentas de Windows. ¿Okay? Cbang nos ayuda a tener una foto de nuestros riesgos más, ahora sí, más ocultos, ¿okay? En infraestructura Windows. ACLite nos va a hacer un análisis avanzado de las ACLs. ¿Okay? Esto es específico para analizar ACLs en nuestro Active Directory. ¿Okay? Muy sencillo de utilizar, de alto valor. SkyArk. Esto es una evolución de, como vieron en DNA, tenemos un escaneo AWS ¿Qué nativo. más? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Okay? Freddy, venga, es que yo no tengo esa cinta de... Perdón, déjenme. Ok, listo. Y SkyArk les recuerdo, nos va a por permitir... favor, dejen quedarse en mute. Gracias. Sí, gracias, Samuel. SkyArk nos va a permitir hacer escaneos en nuestra infraestructura cloud, ¿okay? Tanto en AWS como en Azure. ¿Okay? Es una herramienta, digamos, homologada para ambas plataformas y nos va a permitir escanear esos riesgos, esos secrets, ¿okay? De forma, digamos, de forma común, de forma homologada. O sea, si yo tengo ambas infraestructuras, voy a tener un reporte muy detallado de cuáles son mis riesgos comunes, por ejemplo. ¿Okay? Todas estas herramientas pueden conectar a GitHub, descargarlas. ¿Okay? Recuerden, están disponibles en el site de CyberArk, en GitHub. Y finalmente la última de ellas es SAP, ¿okay? Nuestro escáner de riesgos y de privilegios para SAP. Aquellos de ustedes que utilicen SAP, SAP Netweaver concretamente, van a poder escanear esa instancia en busca de credenciales privilegiadas. ¿Okay? Esto es algo muy específico, hay muy pocas herramientas en el mercado que lo hacen y el valor de la información que obtenemos es crítico para darles un primer overview del nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Así que piensen en DNA y pueden empezar a jugar con estas otras herramientas. Y recuerden, el objetivo es reducir su riesgo, el riesgo actual en la gestión de cuentas privilegiadas. Eso es todo a nivel de la presentación. Vamos a revisar las preguntas. Samuel, no sé si tengamos algo por ahí. Hola, Sergio, ¿me escuchas? Hola. Sergio, hola. Carsten, buen día. Buen día. Oye, un Alfonso, el DNA nos permite descubrir e identificar cuentas privilegiadas en todos los activos
y cuentas que debemos remediar, más no remedia, ¿es correcto? Es correcto parcialmente, sí. Si nosotros tenemos CyberArk ya desplegado, ¿ok? Si estamos haciendo un escaneo en un entorno en el que ya tenemos la herramienta de CyberArk como tal, nos permite mitigar el riesgo, porque podemos decirle a DNA que proteja esas cuentas en CyberArk, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es, si no tienen CyberArk, no vamos a hacer remediación, ¿de acuerdo? Pero si ustedes tienen CyberArk, de forma automática podemos enviar esas cuentas a protección, vamos a decirlo así. No sé si responde a la pregunta, creo que esa era la idea, ¿no? Listo. Segunda pregunta. Disculpen que entré tarde a la sesión. ¿El DNA es un instalador aparte? ¿Dónde lo consigo? Y si necesito algún tipo de licencia. Muy bien. No requiere instalador, ¿ok? Es un zip, básicamente, que va a contener el binario y las DLLs. No hay que instalarlo, simplemente descomprimirlo y ejecutarlo. Eso por un lado. ¿Dónde obtenerlo? Bien en su repositorio de software de CyberArk. Si usted ya es cliente, tiene acceso a la bóveda de soporte y ahí hay una sección donde puede descargarlo. Si no lo encuentran, pídanoslo. Y si no es cliente de CyberArk, a través de cualquiera de nuestros canales, puede pedirles que le apoyen para ejecutar un primer escaneo, ¿ok? La licencia, igual. Si ustedes son clientes de CyberArk, contacten con su ejecutivo de cuentas para que les entregue una licencia, es totalmente gratuita. Y si no, a través del partner, ellos van a proveerles una licencia, ¿ok? Ok. ¿Cuántos dispositivos a escanear incluye la licencia del DNA? Ok. El número de You can have dispositivos multiple SD-WAN vendors provide. básicamente no tiene un límite, ¿ok? Creo que por escaneo estamos limitados a 10.000 servidores Windows y 10.000 Unix, pero no me da mucho caso, igual ya no tenemos esa limitante, ¿ok? Así que no tenemos un límite en cuanto a licenciamiento ni a componentes. Quiero añadir a esa respuesta que es importante que mencionen al ejecutivo de venta, quienes están pidiendo la licencia, cuántos servidores requieren escanear, porque las licencias las limitamos. O sea, en sí, la herramienta del DNA no tiene límite, pero nosotros limitamos las licencias basado en el requerimiento de cada cliente. Correcto, gracias Samuel. Es correcto. Dice, ¿tengo que tener alguna consideración a nivel de seguridad para ejecutar un escaneo de mis equipos? Esto va ligado a otra pregunta que dice, mi antivirus detectó algo en el zip de análisis con detección de credenciales. Uh-huh. Ok. Sí, es correcto. Como les platicaba, en el pack de DNA que hace escaneo de credenciales en memoria, incluimos, lógicamente, una herramienta que dumpea estas credenciales, ¿ok? Algunos antivirus la identifican, efectivamente, entonces nada más habrá que exceptuar ese hash o ese binario en el antivirus, ¿ok? Para ejecutar esa versión. Consideraciones a nivel de seguridad, no, en general, porque, como les platicaba, lo que hace DNA es una conexión WMI a cada uno de los servidores con unas credenciales válidas, ¿sí? Para, bueno, pues hacer una serie de consultas y traer información. No hay nada que vaya a impactar servicios, producción, capacidad de servidores, etc. ¿Okay? La única consideración a nivel de seguridad es exceptuar lo que se requiere para hacer el escaneo y manejar la información de forma segura. ¿Okay? Y esto incluye la cuenta que se vaya a utilizar para escanear. Una recomendación que hacemos es que se cree una cuenta específica para ejecutar este escaneo, ¿okay? Y se elimine una vez que se termine. O se utilice una cuenta ya existente, sí, pero se rote el password, lógicamente, cuando terminemos el escaneo. ¿Sí? Creo que esto responde a la pregunta. Sí. Y la última que tengo por acá es, ¿cuál es la recomendación en el número de máquinas a escanear en una sola ejecución? Ok, sí, muy buena pregunta. Esto nos lo consultan a menudo. En realidad no hay una recomendación, ¿vale? Lo que nosotros proponemos es ejecutar el escaneo completo, si es posible, en una sola ventana, porque
podemos configurar cuántas máquinas escanean en paralelo, por ejemplo. Por defecto escaneamos 2 servidores en paralelo, ¿ok? Se hacen 2 conexiones en paralelo y esto nos permite escanear unas 100 máquinas Windows por hora. De 100 a 120, 150, depende un poquito también de qué máquinas, qué tan rápidas sean, etcétera, ¿ok? Considerando un entorno medio productivo, típicamente nuestros clientes escanean toda su infraestructura en unas horas por la tarde o por la noche, ¿no? Lanzan un escaneo los viernes en la noche y el sábado por la mañana está el reporte completo para 2.000 o 5.000 servidores aproximadamente. ¿Okay? Es una consideración ya del lado del cliente. Desde el punto de vista técnico no hay ningún problema porque la herramienta está ejecutándose durante horas y conectando a la infraestructura. ¿Okay? Listo. Gracias. Por mi lado no tengo más preguntas acá. Muy bien. Bueno, yo veo preguntas en el chat. Creo que son muy interesantes. Si me permiten tomar algunas. Okay. La primera nos preguntan si se escanea infraestructura Azure. Okay. ¿Es correcto? Es correcto. La escaneamos con SkyArk. Okay. Esta herramienta que veíamos antes. Les voy a dejar este slide, que es bastante mejor que el otro, okay, para que lo puedan copiar. SkyArk es la herramienta que va a permitirles escanear Azure, ¿okay? Específicamente. La siguiente pregunta es si DNA Map viene incluido en el path de ejecución de DNA. Es correcto. Hay 2 binarios. Uno es, como tal, el interfaz para el escaneo y otro es el interfaz para visualizar los mapas. Ya viene incluido. La siguiente pregunta es si hay algún manual de cómo interpretar los reportes de CBANG, SecLive, etcétera. Más allá de lo que hay público en GitHub, no. ¿Okay? Las 2 herramientas tienen documentación en GitHub, la pueden revisar. Nosotros tenemos, digamos, un expertise adicional, ¿no? En hacer esos análisis. Entonces, utilicen esas herramientas y contáctenos sin ningún compromiso, porque nos encanta esto. Así que si quieren compartir con nosotros esas inquietudes a partir de algún escaneo, adelante, les podemos dar tips, recomendaciones y ayudarles a interpretar esos resultados de alguna forma. ¿Okay? La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo sacamos una versión nueva del DNA? Ok, no hay digamos, milestone por tiempo específicos, pero la última versión tiene aproximadamente 4 meses, es la versión 8.1.2. Entonces les puedo decir que más de un par de versiones al año, ¿okay? Se está actualizando a menudo. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendación se puede dar a los clientes para mitigar pass de hash? Muy buena pregunta, ok. Pass de hash es una vulnerabilidad a nivel de diseño del protocolo Kerberos. Esto no es algo que se pueda solucionar sin romper toda la cadena de autenticación, así que existió y va a existir durante un buen tiempo. La recomendación es evitar que existan esos hashes en la infraestructura. Esa es la primera recomendación. Pass de hash implica que exista un hash, una credencial finalmente regada por ahí, ¿no? Que cualquiera con privilegios pueda tomar y utilizar para lo que no debe. La recomendación es evitar que nuestras conexiones administrativas dejen estos hashes en donde no deben estar. Finalmente es proteger, aislar las sesiones con PSM, nuestro componente de aislamiento de sesiones. ¿Okay? Esa es la recomendación principal. Nos vuelven a preguntar si se escanea infraestructura Azure, es correcto. Y también nos preguntan acerca de certificaciones. Hay una sección específica en la página de CyberArk, les invito a visitarla. ¿Okay? Hay certificaciones gratuitas. La primera, el Trustee, es un curso bastante completo que les va a dar un overview muy bueno sobre CyberArk, la gestión de cuentas privilegiadas y un poquito, bueno, pues el big picture de cómo es nuestra solución, nuestra tecnología. ¿Okay? Les recomiendo que empiecen por ahí, porque es una muy buena fuente de documentación y de certificaciones. ¿Okay? Adicional, comentarles que toda la documentación de CyberArk es pública. ¿Okay? Si ponen en Google Doc CyberArk, van a acceder a la URL donde
van a tener toda la documentación a detalle de todos nuestros componentes, ¿okay? De todas las soluciones. Y no tengo más preguntas por acá. Platicarles otro detalle, vamos a tener una sesión específica para EPM, ¿ok? La semana que viene, este jueves, perdón. Este próximo jueves tenemos una sesión en este mismo horario de EPM, Endpoint Privilege Management. Aquí vamos a platicar muy a detalle de la protección de credenciales en endpoints y en servidores, ¿ok? Evitando el movimiento lateral y el abuso de privilegios. Viene muy relacionado con la protección de riesgos de las cuentas encontradas con DNA. ¿Okay? Así que les invito a que este jueves estén con nosotros también en este horario. Y bueno, pues espero que haya sido lo más provechoso y útil esta sesión para ustedes. De mi lado nada más, no sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Ya por respeto al tiempo de todos, ya estamos sobre la hora. Espero verlos a todos y a muchos más, inviten a sus colegas para la sesión este jueves a la misma hora. Y les recuerdo que estaremos haciendo esto todos los martes y todos los jueves cubriendo diferentes temas. Si tienen alguna pregunta específica, si tienen algún tema que quieran cubrir, por favor, contáctense con nosotros directamente y con muchísimo gusto tomaremos sus consideraciones o podemos tener alguna reunión offline para hablar directamente con ustedes de sus necesidades. Una vez más, gracias Sergio, gracias Carsten por su intervención, gracias a todos por las buenas preguntas y les deseo mucha salud, mucha suerte y espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien, cuídense. Hasta el jueves.